Pero no estamos solos, como reza el título de este gran tema, porque está con nosotros un caro amigo, el señor Camilo Soares. Bienvenido, ¿cómo te va, che? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bueno, un gustazo volver a estar aquí contigo. Casi, ya puedo decir que es mi casa de huéspedes, ¿eh? Vos tenés que venir acá, hay muchas cosas, siempre es importante tu presencia. Sos dinámico, estás actualizado y tenés siempre la información en la punta de la lengua. Por eso queremos también saber la opinión tuya. Hay varios temas, por ejemplo, la cuestión de la vacunación. ¿Vamos primero por eso o vamos primero por el informe de gestión del presidente? Esto fue ayer. Bueno, ¿cuál es la evaluación tuya de ese informe presidencial? Creo que fue el tercero ya desde que asumió Abdo Benítez, ¿verdad? El tercero. El tercero, 2019, 2020, 2021. El tercer informe presidencial. Y la visión tuya, a ver, estuviste escuchando, atendiendo, ¿qué pasó? ¿Cómo viste el informe? Mario Abdo decía, llegué a la segunda mitad del mandato. En realidad ya pasó hace un tiempito, hace un par de meses atrás, porque en enero cumplía 2 años y 6 meses. Ahora ya está entrando bien en la segunda parte, ya en la parte final del mandato. En la fase final. Mira, yo te decía antes de entrar, haciendo comentarios nada más, sí. Te decía, siempre, cada año después de que un presidente hace su informe de gestión, sea cual sea el presidente, Andrés Rodríguez, Guasmosi, González Maki, Nicanor, Lugo, Federico Franco, Cartes, siempre vos podés tener 2 tipos de respuesta. Grabá y no importa el año, que el cassette es el mismo. El oficialista siempre dice, fue un año difícil, tuvimos muchas adversidades, pero el presidente contó todo lo que se está haciendo, se está trabajando mucho, se está haciendo el esfuerzo, queda mucho por mejorar. El famoso esfuerzo. El famoso esfuerzo. El oficialista siempre va a defender. Y el opositor siempre dice, y una frase así acuñada es, no sé en qué país vive, yo no sé dónde están los números que el presidente refleja. Entonces el oficialista defiende sin importar qué sea y el opositor ataca sin importar qué sea. Me parece que son 2 posiciones muy sobreactuadas, que no tienen en cuenta en realidad. Y repetitivas siempre. Y es la misma cosa, que muestra lo siguiente: ninguno de los dos escuchó lo que dijo el presidente, ninguno de los dos atendió críticamente el informe del presidente. El informe del presidente está constitucionalmente establecido, una figura constitucional, no es un acto protocolar cualquiera. Y allí se establece lo siguiente, que el presidente de la República tiene que rendir cuentas una vez al año ante ambas cámaras del Congreso del progreso en el desarrollo de su plan de gobierno. Que se llevó adelante. Del plan de gobierno que prometió al empezar el gobierno. Entonces vos tenés que evaluarle al presidente de la República en base al plan de gobierno y qué objetivo cumplió. Como cuando a una criatura se le toma examen en la escuela. Vos le estás evaluando en base a lo que se desarrolló en clases. Entonces, en ese sentido, lo que yo le pregunto a los oficialistas sería lo siguiente: en base al plan de gobierno que Mario Abdo presentó al principio, ¿qué cumplió y qué no cumplió? Y no van a saber porque los oficialistas nunca se preocuparon en un plan de gobierno, sino que en ganar las elecciones. Y los opositores le preguntan eso y no van a saber porque nunca tampoco atendieron eso y simplemente el objetivo es llegar al poder en el 2023. En ese sentido, Bruno, me parece que se desperdicia una oportunidad de echar luz sobre un análisis crítico. Y vamos allí a los puntos críticos. En realidad lo que él, me imagino, ¿verdad?, debe de hacer es la gestión del último año, desde aquel último, digamos, la exposición última a la de ayer. Pasó un año. Entonces, ¿qué se hizo en el último año? Sería ¿Qué se hizo? ¿Cómo se siguió avanzando? Claro, iban a decir, si es que se siguió avanzando, se estancó o se fue para atrás, eso no va a decir, pero... Y con justa razón allí se va a decir lo siguiente: a ver, hay una variable que es absolutamente nueva. El 1 de julio del año pasado sí estábamos ya en pandemia, pero probablemente todavía muy pocos imaginaban que iba a ser una pandemia tan prolongada, tan profunda, tan extendida, porque el 1 de julio del año pasado Paraguay apenas tenía reporte de casos. ¿Te acuerdas? De 10, 12, 8... entonces no era todavía un problema de que moría la gente. Y pensaban que eso iba a durar 3 meses nomás. Y pensaban que iba a ser como lo famoso de la gripeciña esa de Bolsonaro, o lo que Trump había dicho, que esta gripe va a terminar cuando llegue el verano. Así mismo. Al final... Estamos pasando por un segundo invierno. Se sigue prolongando. Esto iba a continuar, según lo que dice. Inclusive
neumólogo acá, José Fusilo, dijo que esto continúa. José Manuel Fusilo, que pasó por acá, lo conoces perfectamente. O sea que vamos a seguir teniendo la pandemia encima también. Lo que nadie puede estar ahora con la certeza suficiente para afirmar es que si este coronavirus que tenemos nosotros va a terminar debilitándose como muchos virus en la historia de la humanidad al punto de ser algo residual, o va a mantener esta fortaleza al punto de que va a exigir que nos tengamos que vacunar año tras año o cada 2 años. No sabemos. Lo cierto y lo concreto es que las condiciones actuales de restricción impuestos por la pandemia van a continuar. Al punto, Bruno, que tomemos 2 países que son en este momento modelo de cómo superaron las altas tasas de contagio y de mortalidad. ¿Cuáles? Gran Bretaña e Israel. Tanto en Gran Bretaña como Australia también. Australia también, pero te digo estos 2 casos porque son los casos que en este momento a qué me quiero referir. Sí, está bien. En estos 2 casos ya se decretó hace un par de semanas atrás casi la vuelta a la normalidad absoluta, el tema de que las mascarillas ya no son obligatorias, exceptuando en algunos lugares y compañía. ¿Qué sucedió? Estallaron brotes de contagios masivos y que se expandieron de manera pero aceleradísima y tuvieron que retroceder absolutamente otra vez, poniendo un montón de restricciones, a pesar que tienen vacunado a más del 60% de la población. Lo que pasa en Alemania y en Italia también, en ese aspecto, ¿verdad? Aunque Alemania e Italia están un poco más retrasados que estos 2 países en cuanto... Sí, no por eso. Sí. Porque les volvió otra vez pues esa historia. En Alemania primero empezaron a abrir todo y después se dieron cuenta que no tenían que hacer eso. Lo que digo ¿verdad? es lo siguiente, que nosotros tenemos también una falsa seguridad de que porque están empezando a llegar las vacunas aquí en otras partes del mundo, ya esto es cuestión de semanas. No, va a durar... No sabemos cuánto tiempo, va a dejar consecuencias muy severas y cicatrices muy profundas. ¿Cuándo realmente llega ese 1.000.000 de vacunas por parte de Estados Unidos? Hace un par de días atrás, cuando estuvo de visita aquí Victoria Nolan, la subsecretaria de Estado, de la que vamos a hablar también. Ella anunció que estarían llegando 1.000.000 de vacunas de donación del gobierno norteamericano en la quincena de julio. En la quincena de julio la puede siguiente ser semana. La primera o en la segunda. En la quincena. Quincena puede ser hasta el 20 también. Pero te pueden decir también, no, el 27 es la segunda quincena. O el 23. O puede ser que llegue también en 10 días. De todos modos. En la primera quincena. Podría ser, un mes tiene 30 días, o sea que en la mitad, antes de la mitad del mes sería. Así aparentemente, pero hasta que no lleguen, siempre hay que mantener la prudencia. De todos modos, van a llegar esos 1.000.000 de vacunas y aparentemente sí en el mes de julio van a llegar más vacunas porque los países del norte están entrando en el verano más terrible el verano que está teniendo el hemisferio norte, terrible. La gente muere también. 50 grados en el oeste, allá en Canadá, por ejemplo, sobre el Pacífico, 50 grados está llegando la temperatura, 50 grados, una cosa insólita, nunca se dio eso. Pero el tema del verano en el hemisferio norte lo que permite es que haya más actividad al aire libre, ralentiza el ritmo de contagios. Hasta los osos se bañan, ¿sabes? El calor en el hemisferio norte en este momento es desesperante, dicen que. Bueno, resumiendo la cuestión del informe presidencial, en síntesis, ¿qué dijo el presidente? En síntesis, así, en pocas palabras. Mira, yo creo que el presidente cometió el mismo tipo de pecado de todos los presidentes. No utiliza ese momento para dar un mensaje a la nación. El mensaje a la nación que pudo haber hecho. Claro, que vos ves en otros países que es aprovechado este momento para que el presidente, más allá de los oficialistas opositores, se dirija a la nación y dé un discurso que trate de unificarle a la gente en torno a algún objetivo. Así mismo. Que sea un discurso más con mística que una cuestión numerológica que uno puede conseguir con una comisión de investigación del Parlamento. Pero se fue a través de ese discurso cansino de dar números y números sin darle un contexto. Pero cuando se refiere a eso, Bruno, yo quiero decirte 2 puntos específicos. Y fue virtual su exposición, ¿verdad? Sí. Él desde el Palacio de Gobierno, la mesa directiva del Congreso, en el Congreso presencialmente, algunos parlamentarios conectados, etcétera. Hay 2 puntos que yo quisiera hacer algún tipo de referencia. Hincapié en algunos, sí. Primero, con respecto al tema de las vacunas. El año pasado, cuando diseñan el Plan Nacional de Vacunación que presentan en el mes de diciembre del año pasado, yo me tomé el trabajo de guardar el plan
de marcar algunas cuestiones y dejar algunas preguntas. Ya me llamaba la atención en diciembre del año pasado por qué el Ministerio de Salud solamente estaba previendo vacunar al 30% de la población. Porque decía el Ministerio de Salud, nosotros nos adherimos al mecanismo COVAX Facility, que le da 20% a todos los países que solicitan, pero Paraguay consiguió un 10% extra. COVAX le tendría que dar en teoría, vacunas para llegar al 30% de la población. ¿Por qué? Porque el 30% de la población paraguaya es mayor de 60 o tiene alguna comorbilidad. Y el 70% restante, con que le vacunemos eso está bien. Y el 70% restante, no sé, a lo mejor viene un laboratorio privado a vender vacunas. ¿Y ese 30% se llegó a pagar por parte del Estado paraguayo? Ese es otro de los mitos. Tampoco. A ver, ¿y cómo pretende entonces? A ver, vamos por parte un poco, como diría Jack el Destripador. Sí. Lo que quiero terminar un poco esta primera parte. El propio Ministerio de Salud el año pasado no preveía vacunar al 70 u 80% de la población paraguaya. Nunca. Ellos no tenían eso en su cabeza. Ellos pensaban que con vacunar al 30% ya estaba bien. Y que si alguien quería vacunarse, y que se vaya a comprar en la farmacia. Fueron pasando las semanas y los meses y la gente empezó a ver que se estaban vacunando en el hemisferio norte. La gente se vacunaba acá en Clorinda, se vacunaba en Santiago de Chile. Y Chile compró 80 millones de vacunas. Sí. Para una población de menos de 20 millones. Así es. Entonces, allí se empiezan a acelerar y a dar cuenta que había sido que hay que vacunar a más gente porque si no la pandemia no para. Primera cuestión. Segunda cuestión, no basta con que vos pagues porque hay restricción en la cantidad de vacunas disponibles. Hay más demanda que oferta. Los laboratorios no tienen capacidad de producir tantas vacunas como se necesitan. Entonces el problema no es que vos tengas la plata para pagar el costo de la vacuna, sino que tenés que entrar a pujar quién paga más. Y los países que más rápido obtuvieron, como Chile y Uruguay, son los países que pagaron más por sus vacunas. Ahora, haciendo el cálculo costo-beneficio, vos te das cuenta que si una vacuna te cuesta $20, pero vos te ibas y pagabas $40, está bien. ¿Sabe por qué? El costo en la economía parada es mucho más grande que pagar $20 más por una vacuna. Sí, pero el Uruguay, en ese momento, esa visita que tuvo Abdo Benítez a este presidente actual uruguayo. A la calle Pou. Ahí dejaron, o sea, se revisó y dice que habían algo así como 4 millones de vacunas chinas que podían haber llegado a Paraguay y que acá no se les dio la venia para que lleguen esas vacunas. Y ahí fue que Uruguay las adquirió para vacunar a su población, ¿verdad? Más o menos así yo entendí la historia. Así es. ¿Por qué no se compraron esas vacunas? Es la gran pregunta. Porque dependemos de Taiwán también y no de Pekín o China comunista. Mira, yo creo que eso nos permite ir, según mi análisis, Bruno, me hago responsable, no estoy diciendo esta es la verdad, esto es lo que yo creo, y hablo en primera persona porque no sé, mucha gente probablemente lo comparte conmigo. Bien, vos tenés que decirlo. El problema de las vacunas no es un problema de falta de disponibilidad de dinero, no es ese el problema. Las vacunas más caras nos pueden costar a nosotros en total para vacunarle a toda la población paraguaya $300 millones. Ponle 400 millones. El PIB de Paraguay, el Producto Interno Bruto, está en más o menos 40 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando que es el 1% del Producto Interno Bruto, no es nada. ¿Y cuál fue el problema entonces? El problema tiene que ver con, primera cuestión, que el problema de las vacunas fue desde el primer día un problema geopolítico. Porque los países que pueden producir vacunas son contados con los dedos de las manos. No todos los países pueden producir vacunas. Vos me decís, bueno, Europa puede... No todos los países de Europa están pudiendo producir. América Latina, México y Argentina ahora. En realidad, el único país que pudo producir vacunas en estado altamente desarrollado, al punto que están por ser acreditados ya, es Cuba. Ni México, ni Brasil, ni Argentina. Ojo. Cuba solamente. Solamente. El caso de la Argentina, que produjo una parte del compuesto AstraZeneca, es reproducción de una vacuna diseñada en Oxford. El caso del Instituto Butantan en São Paulo, Brasil, es la reproducción de la vacuna Sinovac
de China. De China. O sea, y esa unión que iban a tener científica, médica, México y Argentina, ¿se dio o no se dio? Se dio, lo hicieron, y allí viene el problema geopolítico. Que una parte de la cadena de producción de la vacuna era Argentina, México, y terminaba la terminación final con el frasquito, los viales que le llaman, en Albuquerque, Estados Unidos. Sí. Cuando envían todo el compuesto, Estados Unidos confisca eso. No deja salir. Sí. Por ley de seguridad nacional no permitían que salga nada. México y Argentina protestaron y dijeron, pero eso es nuestro. Nuestro nada. Lo que cae aquí es del pueblo americano. Norteamericano. Está bien, whatever, pero lo que dijeron es lo siguiente: se queda aquí como se quedan los respiradores, hasta que nosotros solucionemos nuestro consumo interno, nos salen. Y se le decía, pero Estados Unidos no aprobó la vacuna AstraZeneca. Y esta vacuna AstraZeneca, no importa. Y se quedó retenido allí por meses enteros. Ahora empezó a volver y ahora están empezando a disponer de esta vacuna. ¿Las marcas son importantes o no? ¿O simplemente cualquier vacuna es importante? Está la Pfizer, está Moderna, y no son está importantes. AstraZeneca. Son y no son importantes dependiendo de qué es lo que estés queriendo ver. Están esas vacunas rusas que llegaron la semana pasada, mira, estos días. Te quiero decir, el problema geopolítico de las vacunas. ¿Por qué Paraguay no tiene las vacunas? ¿Por qué es el país más atrasado en toda la región en tener vacunas? Ahora no entiendo, pero en fin. Es por la visión geopolítica. ¿A qué me refiero? Y voy a ir después al tema de las marcas de las vacunas. El año pasado, cuando ya se empiezan a desarrollar algunas vacunas, se sabía que muy pocos países iban a poder producir la vacuna. Por ejemplo, Alemania, uno de los países más desarrollados científica y tecnológicamente del planeta, acaba de terminar de desarrollar una super vacuna, que era la vacuna que tenían los europeos, cifraban sus esperanzas allí, y resultó ser un fracaso. La vacuna estrella de Alemania resultó ser un fracaso. Al punto que... ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque al probar con miles y miles de personas se dieron cuenta que la eficacia de la vacuna era tan baja que no valía la pena hacerla. O sea, Alemania, el país más desarrollado de Europa, fracasó en su intento de hacer. No cualquier país hace vacuna. Ojo. El año pasado se sabía quiénes tenían capacidad de hacer vacunas. La India hace vacunas. La India es el mayor productor mundial de vacunas. Se sabía que era la India, se sabía que era Rusia, se sabía que era China, se sabía que era Estados Unidos, se sabía que era Gran Bretaña, y para de contar. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Paraguay? Paraguay tenía que irse inmediatamente a estos países a cerrar acuerdos incluso antes que terminen, bajo riesgo, lo que hizo Chile. Piñera, que es un presidente de derecha, le importó un bledo. Por eso que los chinos sean comunistas, capitalistas. No importa, es vacuna. No voy a mezclar ideología. ¿Quién dirigió la política internacional paraguaya desde el día cero del gobierno de Mario Abdo Benítez? El señor Federico González. Muy poco mediatizado, pero según mi criterio, y me hago responsable, el verdadero monje negro del gobierno paraguayo tiene nombre y apellido: Federico González. El señor Federico González... ¿Qué pasó con él? Es una persona total y absolutamente alineado, de manera servil y obsecuente, al servicio exterior norteamericano. Cuando estaba Trump en el gobierno, era fácil. Vos tenías que ladrar lo que decía Trump y estabas dentro del club de elegidos de Trump. El problema es que no se daban cuenta que la política norteamericana también es cambiante. ¿Y qué pasaba si Trump perdía la Casa Blanca? Lo que terminó pasando, se quedaban en offside. Paraguay no negoció ni con China, ni con India, ni con Rusia, y esperó que le caigan las vacunas de los Estados Unidos. De regalo. De regalo. Y al final... Y el dinero que se prestó para eso no existió. Y al final, ¿qué sucedió? Sucedió que pierde Trump las elecciones y allí empiezan a desesperarse al darse cuenta que, por ejemplo, Argentina se había ido a cerrar el trato con Rusia, ya antes Chile se había ido a cerrar el trato con Pekín, Uruguay aprovechó que nosotros vivimos en la prehistoria y adquirió a Taiwán, esas vacunas. Y nosotros despreciamos a aquellos países que podían ser los que nos tienen salvavidas. Tuvo que cambiarse la Cancillería, y creo yo que con el cambio de canciller, Euclides Acevedo, que es una persona que conoce el mundo y entiende cómo funcionan las cosas, le dijo a Mario Abdo: socio,
vas a caer vos, vamos a caernos todos y se va a morir toda la gente. Vamos a dejarnos del Wirorei de Federico González. La Casa Blanca no nos va a ayudar así, abramos la perspectiva. Y a partir de allí se cerró contrato con los rusos, se cerró contrato con la India, con la China. Me consta que se hizo el esfuerzo, pero la presión, Bruno, la presión muy de fuerte. Taiwán es exageradamente fuerte. Y justamente llegó esta señora en visita oficial, digamos, como representante del propio presidente Biden aquí a Asunción, diciendo que Estados Unidos avisa que la corrupción mata a la democracia y pide frenar el lavado. Y por supuesto fue recibida en el Palacio de López, y esta señora llamada Victoria Nuland, cuyo cargo es el de subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de los Estados Unidos de Norteamérica, en realidad, porque todos, vuelvo a insistir, todos somos americanos. Venezuela es americana, los venezolanos son americanos, los cubanos son americanos, los brasileños y los paraguayos somos americanos, y los estadounidenses son americanos también. Hay un solo continente llamado América. La presencia de esta señora acá, a partir de ahora, ¿por qué vino acá? Porque visitó también Panamá y El Salvador, esta señora, pero vino primero a Asunción. ¿Cuál es la misión de ella? ¿Por qué vino? ¿Qué nos quiso hacer notar? A ver. Paraguay es un país cuya política exterior siempre estuvo muy vinculada a la política exterior norteamericana. Nosotros somos un país con muy poca autonomía en política exterior, al punto que... Hace 78 años. Así, mira, estamos súper alineados al punto que somos el último país en Sudamérica en mantener relaciones diplomáticas con Taiwán. Los Estados Unidos de Norteamérica, mucha gente no sabe eso, no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. ¿Sí? Estados Unidos no le reconoce diplomáticamente a Taiwán. ¿No le reconoce? No. Estados Unidos tiene relaciones con Pekín. Porque Qué interesante lo que vos decís. ¿Y por qué apoya entonces este relacionamiento nuestro con Taipei? Porque en geopolítica no todo lo que vos... Qué interesante no lo todo que lo que vos declarás formalmente lo haces en el terreno. Hay un término que se usa mucho en geopolítica que se llaman las guerras proxy. Guerra proxy. ¿Qué es una guerra proxy? Vamos a ver un poco en la actualidad. Y una guerra proxy en la actualidad puede ser lo que sucede en Siria, el conflicto en Siria. El conflicto en Siria está protagonizado por varios ejércitos. El Ejército Nacional Sirio y varios grupos insurgentes, terroristas o no, lo que sean, pero se están confrontando. Y yo diría, bueno, una guerra civil común y silvestre. En realidad, ¿por qué una guerra proxy? Porque a cada uno de los ejércitos le apoya una potencia extranjera, diferente al gobierno sirio. El gobierno sirio claramente es apoyado por Rusia y por Irán. Recibe el apoyo directo. Varios de estos grupos islamistas, fundamentalistas, terroristas, son financiados, formados, apoyados por los Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Israel. Por ejemplo, en el sur de Siria, varias veces militantes del Estado Islámico, del ISIS que se le llama, cruzan al lado de Israel para ser atendidos en los hospitales israelíes. Y me decís, ¿cómo? Claro, porque el ISIS, el Estado Islámico, no le tiene como enemigo a Israel. Ellos son, no quiero desviarme mucho, pero simplemente para entenderlo nomás, ellos son de la confesión suní y le tienen como enemigo principal a los chiíes, que son los iraníes, y como ellos están vinculados al gobierno sirio, entonces le tienen como enemigo. El cálculo geopolítico de ellos. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Por qué yo traigo a colación esto, Bruno? Pues los Estados Unidos financian varios de estos grupos sin aparecer. Bueno, Estados Unidos apoya logísticamente, financieramente, diplomáticamente a Taiwán sin reconocerlo. Por eso requiere Estados Unidos de países como Paraguay que sean su vaso comunicante en la diplomacia para que Taiwán tenga voz en el plano internacional. Estados Unidos no puede irse a la Asamblea de Naciones Unidas y decir, pedimos el derecho de que Taiwán forme parte. No puede hacer eso. No puede hacer porque tiene su relacionamiento con Pekín. Con Pekín, porque si no, Pekín va a salir a decir, y bueno, nosotros pedimos entonces que Estados Unidos salga de Guantánamo, que es territorio cubano y están ocupando ilegalmente. Y entonces empiezan a escalar los conflictos directamente. Y ayer se cumplieron 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino. Y una de las peticiones que dijo, o sea, uno de los anuncios que dijo
Xi Jinping, allá en Pekín, fue de que va a anexar China directamente a Taiwán. Sí, lo va a anexar a Taiwán. Fue una de las digamos, lo que manifestó este presidente o jefe comunista chino, ¿verdad? Los 100 años de la fundación del Partido Único que tienen ellos. Eso simplemente... qué interesante lo que decís, porque o sea que es Washington, Pekín, Washington, y nosotros somos el satélite. Claro. Y tenemos que soportar eso con Taiwán porque solicita a Estados Unidos, claro, y no nosotros abrirnos porque directamente a China. Nosotros somos la boca de ganso. Sí, Estados Unidos dice por nuestra boca lo que se necesita decir para defender a Taiwán en sus intereses. El problema es el siguiente: el costo-beneficio que tiene que hacerse es cuánto ganamos nosotros manteniendo esta relación y cuánto perdemos. Vamos a ver países que son ideológicamente, culturalmente mucho más de derecha que Paraguay. Colombia, Chile. Ellos tienen relaciones con Pekín y tienen excelentes relaciones con Washington. Pero le dijeron a Washington en un momento determinado: entendemos el problema de Taiwán, pero ¿saben qué? Nosotros estamos perdiendo demasiado dinero al no tener relaciones con China, con Pekín. No, pero el comunismo... Mentira. Los chinos no están exportando el comunismo. Los chinos exportan sus mercaderías y nosotros queremos importar la materia prima. Queremos comprar y vender. Queremos hacer business. Y estamos atados. Entonces, el problema es que Federico González es la antigua escuela. Y el año pasado, Bruno, para cerrarte esa idea, él estaba esperanzado que las vacunas no lleguen por esa vía. Incluso ahora se hizo un intento, un pataleo desesperado cuando se convoca una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para sacar una declaración a favor de Taiwán, porque supuestamente, no sé si recordás, Taiwán iba a darnos 2 millones de vacunas. Sí, recuerdo. Ok, entonces eso nunca llegó. Nunca. Ahora dicen, Paraguay firmó un contrato para adquirir 1 millón de vacunas taiwanesas. ¿Y dónde están? No, todavía no se terminaron. Cuando se terminen. Pero yo escuché también de que Estados Unidos iba a donar o vender, no sé qué historia, 1 millón de vacunas a Taiwán también. 1 millón. Entre todas esas, las nuevas vacunas. O sea, lo que estaba destinado a repartir por varios países. Claro, 1 millón era para Taiwán, porque al parecer ellos tampoco fabrican vacunas. No fabrican. No fabrican. Porque yo también dije eso. ¿Y por qué no nos envían vacunas? Si quieren nuestra reciprocidad, bueno, nosotros ahora necesitamos vacunas, no helicópteros. ¿Por qué no nos las envían? Hacer vacunas, Bruno, te digo, es algo muy difícil. Muy pocos países tienen la expertise para hacerlo y no es simplemente un problema de plata. El desarrollo científico toma su tiempo. Finalmente, con relación a este tema, Victoria Nuland viene a Paraguay porque necesita garantizar algunos compromisos, entre comillas, ataduras que tiene el Paraguay, que son necesarias para los Estados Unidos en su balance geopolítico, y Paraguay es de los países más dóciles para hacer eso. Los 1 millón de vacunas de Pfizer... Más dóciles. Sí, 1 millón de vacunas... Somos dóciles nosotros. Absolutamente. 1 millón de vacunas Pfizer que van a ir a Paraguay. Ayer estaba viendo... En la primera tanda. Prometieron otro millón más después. De Pfizer compramos nosotros 1 millón. La donación es 1 millón. ¿Existiría posibilidad de conseguir más donaciones? Sí. No son 2 millones de Estados Unidos. 1 millón. 1 millón. Y el otro millón, porque anunciaron. Comprado. Es la misma empresa Pfizer. Sí. Ayer estaban anunciando, Juan González se llama, el que es el secretario de Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca. Sí, es un colombiano. Muy importante. Es colombiano, una persona así que mueve todos los hilos con los países latinos. Sí. Y él estaba diciendo caso por caso, y ayer estaba diciendo él en la televisión norteamericana, decía lo siguiente: Paraguay entró en un trato especial de que se le va a dar por fuera del mecanismo que Estados Unidos va a utilizar para distribuir el resto de las vacunas al mundo. Y las vacunas van a venir a Paraguay con la logística proveída por el gobierno de Taiwán. Entonces allí se atan por los compromisos. Sí, entiendo. ¿Entendés? Qué notable. ¿Qué nos cuesta a nosotros pagar un avión cargo y traernos la vacuna? Nada. Es poca plata. Pero el regalo ese, pues, te hace de verle fineza. Entonces, ¿por qué Bruno viene a Paraguay? Porque esta viceministra de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, llegó a Paraguay. Bueno, viceministra de Estado, que es el homólogo al vicecanciller. Porque el secretario de Estado en los Estados Unidos, pues, es el canciller. Sí. Y este es un vicecanciller. Es un cargo altísimo y muy importante.
Es un cargo alto, ¿verdad? Muy alto, muy alto. Pero no se puede ir a la Argentina, ni a Brasil, ni a Chile. ¿Por qué? Ni a Bolivia, ¿Por ni a qué? Perú. No se puede ir a pedirle lo que nos pide a nosotros. Sí. Porque los chilenos le van a decir lo siguiente: mira, nosotros somos pro-americanos, pro-norteamericanos desde siempre, pero no nos pidan eso, por favor, que tenemos que hacer negocio con los chinos. Se va a ir a la Argentina y decir, pero espera un poco, nosotros estamos haciendo negocio con los rusos. Muchas empresas, sí. Al Brasil, al Bolsonaro le van a decir, sí, pero espera un poco. Y pero, apoyo chino también tiene Argentina. pero nosotros tenemos muchos negocios con... No. Entonces, ¿quién puede ser dócil para mantener la posición norteamericana en la región? Y Paraguay. Entonces, el costo... Donde es se está construyendo la mayor embajada también. La mayor embajada en toda la región. ¿Por qué? Aquí pues está, y vamos a ir un poco al... Si me permitís ir pasando un poco a este tema. Hay algo que está cambiando en el mundo y que probablemente sea muy poco perceptible para aquellos que observan la política internacional a partir de los episodios nomás y no hacen un seguimiento con el correr del tiempo. La última vez que había venido a visitarte, estábamos hablando del resultado de las elecciones chilenas. ¿Sí? Yo te había dicho, y podemos ver en el programa, yo estimo, te decía, que en las próximas elecciones que van a ser en un par de semanas en el Perú, va a ganar Pedro Castillo. Que nadie le daba media y ahora ficha. ganó. Si vos te das cuenta, hay un viraje nuevamente en la región. Hacia la izquierda. Lula, la Corte Suprema dijo, fue un caso que no tiene ni pie ni cabeza. No es que simplemente le absolvió, sino que dijo, se abusó del sistema judicial en contra de Lula. Es favorito el año que viene. En la Argentina tienen un gobierno de centro-izquierda, digámosle. En Chile ganó la izquierda, hay elecciones en octubre. En Perú ganó la izquierda. En Bolivia volvió a ganar Evo Morales. Están detrás de una nueva constitución Hay también un viraje, los chilenos. pero a diferencia de lo que sucedía 20 años atrás cuando estaban Chávez, Kirchner, Correa, hay una gran diferencia ahora. ¿Cuál es? La gran diferencia es que dos países crecieron muchísimo en poder económico, político, militar, y están empezando a jugar a nivel mundial, que son China y la Federación de Rusia, que empezaron a tener mucha presencia en la región. Cada vez más, China y la Federación de Rusia tienen presencia comercial, económica, política, cultural. Y eso cambia para los Estados Unidos el tablero geopolítico. El gran problema para los Estados Unidos es que ahora no tiene la suficiente fuerza para imponer desde Washington y necesita urgentemente recomponer. Es más, ayer anunciaba... Y esa base es Paraguay, supuestamente. Paraguay y otros van a tratar con todos los países. O sea, Estados Unidos nunca va a renunciar a tratar de tener gobiernos afines, amigos, dóciles. Pero si no lo consigue, va a operar en un plano intermedio porque ya no puede imponer. Sí, pero Estados Unidos nos va a tener en cuenta nosotros a partir de ahora por todo lo que está diciendo, más que ver, antes. Y hay que ver cómo se juega. Esa es mi opinión, voy a reservarla un poco para después. Sí. Algunos síntomas nomás de cómo está cambiando la propia política norteamericana es que ayer Juan González anunciaba lo siguiente: el presidente Biden nos pidió que revisemos por completo la política hacia Cuba. ¿Por qué? Porque cuando Obama está en el gobierno, Obama da un paso histórico, levanta el bloqueo a Cuba, restablece relaciones diplomáticas plenas, se restablece el comercio, los viajes, los intercambios y compañía. Llega Trump y retrocede por completo y endurece las políticas de embargo Obama económico. llegó a ir a La Habana. Claro, fue histórico. Eso fue la imagen histórica e icónica. Uno decía, empieza el siglo XXI con esta Así imagen. como el Papa Juan Pablo II en su momento a Fidel Castro, visitó a Fidel Castro. El Papa Juan Pablo II, y sucedieron cosas en ese momento que posteriormente el Papa Francisco y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Kirill, se encuentran en La Habana en La Habana también, por primera vez en 500 años. La cabeza de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y la cabeza de la Iglesia Ortodoxa de rito bizantino se encuentran. Fue histórico. Pero hasta eso era anécdota. Ahora, ¿qué sucede, Bruno? Trump tuvo una política hacia América Latina muy dura, muy agresiva. Intentó derrocar al gobierno cubano, como toda la administración norteamericana, no consiguió. Intentó derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, no consiguió. Y quiso elevar ese gran muro a México. Con México. ¿Y qué consiguió Trump? Consiguió abrir un espacio enorme
para que se le pida auxilio y socorro a China y a Rusia. China y Rusia entraron en auxilio y en socorro de aquellos países de agredidos. Todos los países que, claro. Entonces entiendo. Biden llega y dice, hey muchacho, estamos haciendo todo mal. Estamos todo mal. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, apretándole a los latinos, es decirle a los rusos y a los chinos, entren y reemplácennos a nosotros. Entonces, por eso la visita de Biden también a la zona del derrumbe del edificio. Bueno, estamos con el sociólogo y analista político Camilo Soares. Está analizando muy acertadamente lo que dice, che. Está analizando acertadamente eso de Washington, Pekín. Nunca entendí yo esa historia. Y nosotros lidiando con Taipei, claro. Por eso que nosotros somos el elemento proxy en esa batalla. Elemento proxy. Sí. Bueno, Camilo, egresado de la carrera de Sociología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, activo dirigente estudiantil. Llegó a ser, por supuesto, en el gremio de la secundaria, cuando estaba ahí, revolucionario siempre, llegando a ocupar la Secretaría General del Frente Estudiantil Secundario, FES, entre el 92 y 93, organización que encabezó las luchas por el boleto estudiantil, me acuerdo, ya cuando lo presentábamos en televisión también en otro programa que teníamos en GEN hace un par de años atrás, él hacía hincapié en esto, y ahora hay que hacer muchas cosas con el transporte público. Hay que hacer que mejore, que cambie, que se cambie ese transporte público que tenemos acá en la ciudad de Asunción, que es patético, entre paréntesis. Sí. Bueno, y desde 1996 hasta el 2001, hace 20 años, se desempeñó como coordinador general de la Fundación Casa de la Juventud. Bueno, pasaste por muchas cosas. Seguís casado, ¿verdad? ¿Seguís casado? No. Te separaste. Divorciado. Sí. Pero, ¿y cómo estás viendo lo que se desarrolla acá en el país? Fuera del discurso protocolar del presidente, tercer informe, y la misión de esta señora que bien decías, viceministra de Estado para Asuntos Políticos, pero es una suerte de vicecanciller, sí. Victoria Nuland, acá llegó a Asunción antes de ir a Panamá o antes de ir a El Salvador. Vino por otros temas también. ¿Qué vino ella a...? ¿Qué quiere que se haga Estados Unidos acá? ¿Qué se persigue? A ver. Trascendieron algunas cuestiones. Siempre uno conoce el discurso oficial y no termina de saber rápidamente cuáles son los encargos reales. Hay algo cierto. El gobierno de Mario Abdo Benítez es un gobierno muy, muy frágil. Según yo entiendo, desde la época de Andrés Rodríguez, que fue un momento muy especial porque fue un golpe de Estado y un gobierno de transición, pero desde el gobierno Guasmosi hasta el día de hoy, nunca nosotros tuvimos un gobierno tan débil como el de Mario Abdo que tanto dependa del gobierno norteamericano. Siempre Paraguay tuvo unas relaciones muy próximas con los Estados Unidos, pero la dependencia que hay de Mario Abdo hacia los Estados Unidos es muy grande. Dependen casi en todo lo que van a hacer o van a dejar de hacer. Recordaba, Bruno, que ante cada crisis política en los últimos años siempre aparecía la embajada norteamericana pronunciándose, diciendo esto. Ahora que no teníamos embajador norteamericano, este encargado de negocios salió a sacar un tuit diciendo Salazar, por ejemplo. Bueno, ¿y cuándo va a llegar el embajador de Estados Unidos? Pero esa también es otra palabra. El que no tengamos embajador de los Estados Unidos hasta ahora en el código diplomático. Hace más de un año, sin embajador. Pero ¿sabes por qué eso es? Porque el gobierno de Mario Abdo se recontraalineó al partido republicano, al ala de Donald Trump, jugando directamente a favor de Trump. Y eso, por supuesto, que Biden, el Partido Demócrata, le cobra. Y ahora están como que restableciendo puentes. Por eso le congeló a Paraguay. Por eso le congeló. Ahora van a restablecer, van a enviar y todo eso. Pero ¿sabes qué también se debe, creo yo, a que Paraguay hace una movida inteligente en estos últimos meses? El cambio en la política exterior paraguaya, poniéndole a Euclides Acevedo, que no es un hombre del Partido Colorado, que no es un hombre que viene allí de dentro, de la aristocracia, de la política internacional. Y la movida de Washington a Itaipú, por ejemplo.
de Cáceres. Del embajador, sí. Claro, era el embajador paraguayo en Washington hace muchos años. Eso en realidad yo creo que se debe más a que era el único que podía generar consenso en el Senado. Porque Federico González intentó ser y Mario Abdo no se dio cuenta que Federico González ya es identificado. Era rechazado. En la llamada clase política, en la élite política, es identificado como el Rasputín de este gobierno. Sí, claro. Y le rechazaron, le dijeron no. Vos sos uno de los antipatriotas que intentaron vender Itaipú. Cuando fue el escándalo con Bolsonaro y compañía. Sí, 2019. Pero lo que te decía nomás lo siguiente. Euclides Acevedo viene de otra escuela. Viene de una relación histórica con la socialdemocracia europea. Él es muy pragmático. Fue embajador en España. Es muy pragmático. Y los norteamericanos vieron que Paraguay estaba empezando a tener un viraje. Y que ese viraje podía significar que Estados Unidos se haga el enojado con Paraguay, no le mande embajador, le bloquee todo y digan, bueno, está bien. Viene Euclides y le dice al Mario Abdo, sabe que tenemos que abrir relaciones con China. Porque eso lo llegó a decir el canciller Euclides Acevedo. Yo no recuerdo otro canciller en la historia democrática del Paraguay. Eso dijo Euclides. Lo dijo, es momento de revisar, dijo eso. Es momento de revisar. Para un canciller decir, es momento de revisar. Yo quisiera que eso no, pero lo que te digo, en vos, lo personal. Bruno Masi, vos podés decir eso. Vos podés decir eso en tu micro. Yo puedo decir eso. Ocupando el cargo de canciller, cada palabra tuya representa los intereses del Estado. Sí. Nunca antes un canciller dijo, es momento de revisar. Eso es muy fuerte. Claro, se va y cierra un contrato con la India. Dice momento de revisar. Se cierra un contrato con los rusos. Y dicen, miran de la política exterior. Espera un poco, el perrito fiel, el más dócil que tenemos allá en la región, se nos está por ir, muchachos. ¡Ey! Están por entrar los chinos. Vamos a ver cómo atajamos eso. Que en geopolítica lo que hay que hacer es no fanatizarse por una ideología, un país, una bandera, sino que ver cómo los intereses de tu país pueden ser defendidos. Entonces, acá no se trata de romper relaciones con Taiwán y establecer con China así nomás. Yo también quiero que se establezcan relaciones con... Yo, Camilo, quiero establecer relaciones con la hoy segunda potencia del planeta y la que en los próximos años, antes del año 2030, va a ser la economía más grande del mundo, que es China. Dicho eso, nosotros también tenemos un activo muy importante que tenemos que saber valorizar. Para China es muy importante tener la figurita de Paraguay y cerrar Sudamérica a Taiwán. Sabiendo eso, que somos los últimos que tenemos esta pieza. Nosotros no somos nada para China, aparentemente. No somos, a menos que nos coticemos. Claro. A menos que le digamos a China, ¿quieren que rompamos con Taiwán? Dennos esto y allí hacemos. O si no, continuamos con Taiwán. Y decir a los gringos lo siguiente: ustedes quieren que continuemos con Taiwán y le despreciemos al mercado más grande del planeta. Dan esto, lo otro y lo demás allá, que nunca se pide tampoco. Pero ¿sabés qué hacen los Federico González de la vida? Simplemente... Los Federico González de la vida administrativa nacional. Se conforman con la obsecuente limosna que reciben cuando visitan Washington. Las dádivas. Sí, así mismo. No se preocupan por los intereses nacionales. Bueno, esta señora Nuland, que no es ninguna nula, sino al contrario, muy inteligente, la Victoria Nuland, viceministra de Estado para Asuntos Políticos, dice que la corrupción viene detrás para combatir la corrupción. Acá mata la democracia y pide frenar el lavado de dinero. Eso es lo que dijo, anunció, y con bombos y platillos, y todos los medios también pusieron en primera línea lo que ella dijo. La corrupción mata la democracia, saca fuerza, mata las instituciones y pudre a todas las personas. A ver, mira, eso es lo que dijo ella. Política internacional, hace mucho tiempo, la gente que estudia política internacional, que estudia diplomacia, sabe perfectamente bien que siempre hay que limpiar las declaraciones, las frases con alto contenido moral, hay que limpiar eso y ver cuál es el objetivo real que está detrás de todo eso. Entonces, que nadie se engañe aquí con que vienen los Estados Unidos a decir tienen que combatir la corrupción, porque nosotros los Estados Unidos somos un país súper honesto y transparente. No seamos tan ingenuos así. No le elevemos a los norteamericanos como en un pedestal moral superior al resto de la humanidad. Son tan personas de carne y hueso como nosotros, con sus virtudes y con sus defectos, ¿verdad? La corrupción le es tan propia a ellos como a nosotros. Así mismo.
En los Estados Unidos de Norteamérica tienen claro lo siguiente, hace bastante tiempo atrás. Combate contra las drogas, combate contra la corrupción, lavado de dinero. ¿Por qué tienen que impulsar eso? Porque estas actividades generan un movimiento económico-financiero tan grande, enorme, tan grande, que le generan dos problemas. Primero, escapan del circuito financiero en el cual ellos siguen siendo el poder hegemónico a nivel planetario. No pueden permitirse que exista una masa monetaria tan grande que se mueva por fuera del sistema financiero que ellos controlan. Segunda cuestión. Sí, está muy bien eso. Segunda cuestión. Lo que le pasó con los, o sea, voy a utilizar allí metafóricamente, los Bin Laden de la vida. ¿Cuál es el problema con Bin Laden? ¿Que es terrorista, que es fundamentalista? No. El problema es que había sido que el tipo estaba haciendo un montón de negocios sucios por todas partes, acumulando un montón de dinero, estaba armando ejércitos, armando una enorme infraestructura que nosotros no le teníamos en el radar. Mientras era nuestro perrito fiel, todo bien con Bin Laden. Porque acordate, Bruno, hay que ir un poco a la historia. Cuando en la década del 70 la Unión Soviética interviene en Afganistán, en salvaguarda del gobierno afgano de ese momento, intervienen, entran las tropas soviéticas, invaden Afganistán con tanques, helicópteros, con ejército. O sea, no indirectamente, directamente. Los Estados Unidos de Norteamérica, para no entrar en una guerra directa contra la Unión Soviética, ¿qué hace? Empiezan a armar a los llamados mujahidines afganos. Empiezan a financiar, a formar, a mandar armamento. Entre ellos estaba un joven islamista que tuvo un papel muy importante llamado Osama Bin Laden. Osama Bin Laden arma su ejército y le era súper funcional a los norteamericanos. Pero Osama Bin Laden, que es de una de las familias de la realeza saudí, hacía todo este tipo de negocios y sin que los norteamericanos se den cuenta, estaba empezando a montar una enorme estructura paralela. Entonces, hasta que aparece Donald Rumsfeld y allí, y entonces lidera esa guerra contra Afganistán en el 2001. Sí, que acaba de fallecer a los 88 años. Sí, y que fue justamente uno de los mayores fiascos de la historia reciente, porque decía que había armas de destrucción masiva en Irak, que Irak le había apoyado a Osama Bin Laden. Eso fue en el 2003 ya. No tenían conexiones, todo eso. Pero ¿qué sucede? Para los norteamericanos es un peligro enorme que se armen fuerzas que no estén bajo su control. Los norteamericanos no tienen problema con el tráfico de drogas, ni con el tráfico de armas. Égido. ¿Es así? Así mismo es. Si el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la corrupción se hacen bajo su radar, no hay problema. Si haces fuera de su radar, allí nos metemos en problemas. Y el robo, ellos no computan el robo. La gente en puestos claves, acá y en otras partes, puede robar llanamente si no se mete en drogas o en la corrupción. Mira, el robo no existe para ellos, no es un delito para Estados Unidos. Yo tuve la fortuna de alguna que otra vez irme a los Estados Unidos. Alguna que otra vez. Pero no, el robo de autoridades. Lo que te digo, estoy hablando. Yo no puedo decir que conozco los Estados Unidos por haberme ido, nada. Conozco por historia, por lectura, por seguimiento y compañía. Vos sabés, Bruno, que conocés los Estados Unidos. Conocés que en los propios Estados Unidos hay paraísos fiscales. En el territorio norteamericano, allí existen ciudades donde vos podés meter y sacar tu dinero sin ningún problema. Como si fueran unas islas del Caribe, ¿verdad? Nadie te pide de dónde trajiste ni dónde sacaste. Es totalmente lícito hacer eso. ¿Vos pensás que ellos no saben que gran parte de ese dinero proviene de autoridades gubernamentales de diferentes países del mundo que hicieron ese dinero con la corrupción? Pero no hay problema si vos vas a tener en esos bancos, en su circuito comercial, monetario, porque financiero. Allí, lo que le dicen los norteamericanos al mundo es lo siguiente: si vas a ser un corrupto y vas a tener tu plata en nuestros bancos, no hay problema. Ahora bien, a partir de ahora tenemos que ser socios. Socios, no clientes, socios. ¿Qué significa ser socios? Y bueno, yo necesito que hagas esto, hagas lo otro, hagas esto. Deja de hacer eso y te bloqueo todo lo que tenés aquí. Bueno, no sé qué tiempo tenemos. Interesante toda la charla acá con Camilo. Dicho sea de paso, perdón, me hago responsable. Esto no tiene, Bruno Masi no tiene nada que ver con lo que yo iba a decir. Me hago responsable. ¿Qué vas a decir? ¿Cuántas propiedades en el propio Miami-Dade, de hijos de ex jerarcas del estronismo hay hoy en día
¿Y Estados Unidos no sabe que esa es plata que se robó en la dictadura? Claro que sabe. Sí, seguramente. Bueno, digamos, esto de vamos otra vez a las vacunas. Mañana sábado, al parecer, se abren vacunatorios y hay posibilidades de que gente joven, a partir de los 18 años, hasta aquellos ciudadanos con 49, puedan vacunarse a partir de mañana. ¿Es así o no? Así es. Ese es un anuncio, realmente un anuncio muy bueno. O sea, hay muy que positivo. Vacunarse, ¿verdad? Tenemos que vacunarnos. No, mira, yo ante esta pandemia. Yo ya no discuto más eso. Sí. Yo estoy esperando ansiosamente que me llegue el turno. Tengo 46 años. Se trancó justito allí. Yo pensaba que iba a bajar la edad. No va a bajar la edad si vos tenés 46. Estás viendo ahora, tenés 46 años, 47, 48. Y no estás con alguna comorbilidad, esperá un buen rato. Ahora es el momento de las personas entre 18 y 49 años que pueden tener hipertensión arterial, diabetes, alguna cardiopatía, sea del tipo que sea, alguna enfermedad respiratoria tipo asma, lo que sea, obesidad. También, y una serie de cuestiones. Y mira, voy a hacer si me permitís, simplemente voy a aprovechar el espacio, Bruno, agradeciendo mucho. No. Por el tema de la obesidad. El tema de la obesidad es tratado como un tabú en nuestra sociedad. Porque la persona que padece obesidad no quiere reconocer que padece obesidad. Y el resto de las personas que no padecen obesidad tratan esto como una burla, como si fuera algo voluntario. La obesidad hace bastante tiempo está reconocida por todos los organismos científicos como una dolencia, una condición. No es algo voluntario. Se padece. Y son las personas que más están perdiendo la vida con el COVID. Si alguien tiene 18 o 49 años y sufre alguna de estas comorbilidades, urgentemente que se vaya a conseguir que el médico, aunque sea de un centro de salud del barrio, no hace falta que sea su médico de cabecera, le certifique eso. Sábado y domingo, días exclusivos para personas con comorbilidades. Que se vacunen. Tienen que aprovechar este momento, les va a salvar la vida. Y el que es diabético también, ¿verdad? Diabético, hipertensión, que hay tanta gente que porque la mala alimentación, que la sal... ¿Y qué pasó con las embarazadas? ¿Pasaron ya todas por el tamiz sí. o no? Se calcula, según el Ministerio de Salud, que existen unas 60.000 mujeres embarazadas en Paraguay por año, pero durante todo el año. 60.000. Sí. Muchos. Pero ahora habían 12.000, 14.000 nada más, porque no es que todas las mujeres están embarazadas al mismo tiempo. Y además tienen que estar embarazadas con 20 semanas, recién a partir de la semana número 21 pueden vacunarse. Y sí, hay mujeres que se van vacunando semana tras semana porque van llegando a las 20 semanas, pero se cubrió todo eso. Y ahora entran las personas con comorbilidades. Hay que aprovechar, hay vacunas para esta población, tienen que irse. Estas vacunas demostraron una altísima eficiencia. Y está recontra demostrada que todas las vacunas que tenemos nosotros aquí en Paraguay en este momento salvan de la muerte y salvan de internaciones de casos graves. Hace rato nomás, y para terminar, me preguntabas, ¿las marcas importan, no importan? Sí. La verdad que no. No importan. Es irrelevante. O sea, no importan las marcas, solamente vacunarse. Sí. La consigna es vacunarse. Bueno, arribando a las 11, ya un minuto ya de las 11. Muchas gracias, Camilo. Feliz fin de semana. Seguís en Ñandutí siempre. Gracias, sí, en Ñandutí. Hoy tuve que rabonearme para poder venir aquí. Claro, sí. Por supuesto. Bueno, te agradecemos mucho y hay muchos temas también que hablar contigo. El caso de estas elecciones generales municipales. Me interesa tu opinión en otra visita tuya, que sería fabuloso porque hablar de eso, porque es importante aclarar muchas cosas y no solamente que entren al ruedo los famosos y haciendo muchos el recutú, sino también qué se puede hacer para mejorar la ciudad. Al fin de cuentas, el sistema de transporte es para mí es uno de los objetivos centrales. Necesitamos organizarlo de vuelta, de nuevo, desde el vamos. Pero hay otros tópicos también. Bueno, te agradecemos mucho, Camilo. Fuerza. Gracias. Para mí un gusto, un placer venir a esta... ¿Siempre en bicicleta o no? Siempre, hablando del sistema de transporte. Así que espero que cuando vos seas concejal en la municipalidad, impulse el tema del ciclismo como medio de transporte. Me tenés que orientar al respecto.